La obra es de 1989 y nació después de una etapa que desarrollé en la década de los 80, en la que trabajaba con el collage, con papeles de periódico entintados con colores. Y en esa etapa de los 80, el collage inicialmente eran abstracciones, luego fue derivando hacia el paisaje y llegó un momento en que yo solo di por agotado, ¿no? Entonces tuve un tiempo de búsqueda de nuevas vías en las que lo pasé mal porque tenía cierta indecisión en por dónde tirar. No era una falta de ideas, digamos, sino de toma de decisión. Sin embargo, eso lo resolví por algo imprevisto. Me hicieron un encargo para la sala de teatro Quiquimón, aquí en Gijón. Me encargaron unos paneles decorativos para la sala. Y claro, al no tener esa pretensión ya tan artística, digamos que me sentí más libre. Y hice unas obras que partieron de la observación de los materiales que tenía por el taller. Pilas con tablas, en algunos casos pues con orden, otras desordenadas, y a partir de esa observación concebí unos paneles en los que se superponían piezas de DM, y hice unas composiciones con esa superposición de los paneles, con lo cual pasé ya a lo tridimensional y también a la geometría. Eran unas obras que estaban resueltas con grises, los paneles estaban lacados en gris, sin embargo en los cantos llevaban color, es decir, en una mirada frontal solamente se veía esa composición en grises, pero ya con un desplazamiento veías esa línea perimetral de color. Y entonces esto me apuntó a algo que a mí me gustó como juego, que era pasar de la pintura o el collage, de la obra en dos dimensiones, a lo tridimensional, porque me permitía más variaciones perceptivas. Es decir, había la mirada frontal como en la pintura, pero también al desplazarte, como sucede con el arte óptico, recursos del arte óptico o cinético, descubrías otras cosas, ¿no? Entonces lo que en los collages podían ser en algunos casos líneas irregulares o informales, con esta geometría ya eran líneas rectas en los cantos de los paneles, líneas de color, y eso me abrió a una nueva etapa geométrica, tridimensional, en el que la escultura, ya si consideramos lo tridimensional como tal, como escultórico, me permitía aplicar el color también. Y esta obra yo creo que fue significativa por lo que tuvo de génesis, porque aquí vemos que se repite unas piezas de DM cuadradas, se repiten en orden, en sentido ascendente, y hacen de base para otras piezas que arriba se mueven algo, pero sin embargo mantienen un orden con el color, ¿no? Porque hacen un recorrido de parte del círculo cromático. Y tampoco es casualidad que la última tabla sea amarilla, es decir, el color de la luz solar. Algo que ha aparecido después, claro, es que esta pieza digo que es significativa porque ha sido como génesis de algo que he desarrollado después durante años. Y he tenido esculturas posteriores que el título era Hacia la luz, una escultura pública en Gijón. He tenido también en el Museo de Bellas Artes de Asturias una instalación que se titulaba igual. Y yo creo que por eso la escultura de esta escultura no me surgió la necesidad de ponerle título, porque era algo abierto, génesis de cosas que vendrían después. Y luego ya sí, lo desarrollé con múltiples variaciones en esa etapa de escultura geométrica. Y luego hay algo que, pensando ahora en ello, con la perspectiva del tiempo, me di cuenta de que si para pintar necesitas la paleta y ordenar en ella los colores, aquí también los ordené, pero es como si fuera para una pintura gruesa, por decirlo de algún modo, ¿no? Sería para una pintura tridimensional, es decir, no renuncié al color, el color quedó aquí como apilado, como muestrario para lo que desarrollaría después. La otra obra pictórica, titulada Simiente, de 1996, la hice cuando ya había desarrollado a lo que me refería respecto a lo escultórico, a lo tridimensional, pero yo tampoco supuso que dejara la pintura del todo.
De hecho, lo que eran planos geométricos pasaron en pintura a tramas de puntos, que no dejaban de ser planos, y en esas tramas también el grabado hacía circuitos, recorridos lineales, un poco como metáfora del propio circuito que cada persona físicamente en sus desplazamientos desarrolla en su vida, ¿no? Igual en recorridos cortos domésticos que en viajes más largos. Entonces, teniendo eso como referente, las tramas de puntos con un orden geométrico, concebí esta pintura dando ya más diámetro a los puntos y convirtiéndolos en círculos. Entonces, en ella, sobre ese fondo negro, hay una trama de pequeños círculos con verticales horizontales, y digamos que de esa trama se desgranan esas formas de semilla que salen de la superposición de dos círculos. Es decir, se mantiene ese orden más rígido, más estable, pero luego las semillas salen de manera más irregular, formando un recorrido como una estela sobre ese negro de fondo que podríamos considerar en cierto modo cósmico, ¿no? Y también, al igual que la escultura, coincide que esta pintura también fue génesis de lo que Rubén Suárez hace años denominó como unidades. Él llamaba unidades Fresno, cogiendo mi apellido, pues por ejemplo al uso de la línea, del punto, del plano, y aquí nació esta unidad semilla, que luego con tramas, igual que hacía con los puntos, llegué a configurar también, volví otra vez a la naturaleza, al paisaje, algo que siempre estuvo, o casi siempre estuvo en mi obra, junto con el tiempo, fueron los dos temas principales, y dentro de la naturaleza lo que tiene que ver con los ciclos, la vida y la muerte, las estaciones, y lo que tiene de significativo la semilla, ¿no? la simiente. Y entonces me generó esa posibilidad de trabajar con tramas para hacer motivos de árboles, de ramas, y luego también en una escala mayor, digamos que la semilla yo la interpretaba como hoja, y eso lo llevé más a la escultura, a recortar chapas de acero, pero más como ausencia, abriendo espacios como si fuera una especie de otoño, con el principio que manejaba el escultor Jorge Oteiza de la presencia de la ausencia. Es decir, coinciden las dos obras en que fueron génesis de etapas posteriores. Bueno, en realidad siempre he trabajado con distintas disciplinas, pasando de una a la otra, incluso en los límites fronterizos entre ellos. Yo empecé con la escultura, y cogemos como referencia de los inicios, la primera exposición individual fue aquí en el antiguo Instituto Jovellanos, en la sala de abajo, en 1975, era una exposición de paisajes. Entonces yo creo que hay algo esencial de fondo que es común a distintos géneros. La influencia, lo que te marca en los primeros años cuando apareces aquí en la vida. Yo nací en Villaviciosa, en Carda, en el medio rural. Entonces tengo como vivencia el bosque o la plantación de eucaliptos. Delante de casa había esa plantación de eucaliptos que los había plantado mi padre. Y digamos que dentro de esos árboles, pues tienes por una parte el espacio articulado por los troncos, por las líneas, también está la geometría con las líneas, la verticalidad de los troncos, que al desplazarte, esos espacios entre ellos se abren y se cierran, digamos que están articulando ese espacio. También está el color, las hojas de eucalipto, a veces las hay, aparte del verde, que es el que más predomina, las hay rojizas, anaranjadas, amarillentas, y cuando pasa la luz a su través las enciende, como puede ocurrir con una vidriera, ¿no? Eso, más luego la materia, claro, es un mundo completo para los sentidos, está incluso lo sonoro, lo olfativo, ¿no? Y digamos que yo eso luego he tomado conciencia que lo desarrollé con distintas disciplinas, es decir, en el bosque está lo escultórico, está lo espacial, está lo visual, está el color, y está todo ello a la vez interrelacionado, ¿no? Es un espacio también envolvente, protector. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, yo he trabajado el grabado y de una plancha de grabado que era una línea de puntos que se refería a un horizonte nocturno, la
la estampa, quedaba como un horizonte nocturno. Luego a esa plancha, a esos puntos, digamos que los perforé, los convertí en agujeros, y a la plancha le apliqué pintura óleo desde la cara de atrás para que brotara, algo que tiene que ver también con la simiente, con la naturaleza, el hecho de brotar. Pero esos brotes de óleo convirtieron a la plancha en una microescultura, porque ya eran relieves, es decir, yo trabajaba el grabado, pero a la vez ahí ya tenía la escultura. Y esto con más ejemplos de relaciones entre unas disciplinas y otras, comunicándose, es algo que se ha dado con frecuencia, ¿no? Incluso en el grabado también está el tiempo y el prensado de tiempos cuando se trabajan con varias planchas. Llegué a pensar incluso en la instalación, a partir de la obra gráfica, pongamos la serigrafía, una serigrafía que tiene varias tintas. Las tintas no se estampan todas a la vez, se van superponiendo con un espacio en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en la pintura, que solo nos permite una mirada frontal, hubo un momento en que yo me planteé, dije, bueno, ¿cómo puede hacer uno que eso dé de sí lo pictórico, ¿no? Entonces había pensado, si a un cuadro le hacemos radiografías con distintos niveles de profundidad y esas radiografías, sus imágenes las estampamos, las dejamos pendiendo del techo con una separación en formato grande y el espectador puede circular entre esas imágenes, estaríamos dando la oportunidad de que el espectador estuviera dentro de la pintura y no solamente con una mirada frontal, sino con múltiples perspectivas y formando parte de esa obra. Entonces siempre he investigado y he trabajado entre distintas disciplinas. Me da igual que sea lo escultórico, que lo pictórico, aparte de que son etiquetas que como tales etiquetas tienen limitaciones. De hecho, la pintura en sí misma, aunque solo permite la mirada frontal, siempre es tridimensional. Nos referimos, cuando damos los datos, ponemos las dos medidas, pero la textura es, que sea micro, que es algo muy expresivo y muy importante, que en la que actúa la luz, pues es algo tridimensional también. O sea que si miramos las cosas de forma estricta, se nos rompen esas etiquetas. Lo que me doy cuenta mirando hacia atrás, claro, uno va sumando años y rodaje tanto en la vida como en la profesión, como en el arte, ¿no? Entonces lo que me doy cuenta ahora mirando hacia atrás es que es como si la propia obra te guiara. Ahora es muy fácil ver lo que ha ocurrido, en qué orden se dio, reflexionar sobre lo que uno tenía en la cabeza en cada momento, las circunstancias y demás, pero en realidad esa evolución no obedeció a un plan, porque si no tampoco sería creación, sería como ilustrar ideas que ya estaban ahí de antemano, ¿no? Y aunque siempre me gustó también explorar cualquier idea, cualquier concepto, desarrollándolo con múltiples variaciones, lo cierto es que lo creativo te tiene que pillar a ti en mayor o menor medida por sorpresa. Y por eso digo que es como si la propia obra o el medio con el que estás trabajando fuera por delante guiándote. Esto que decía el filósofo Xavier Zubiri, de que somos los mismos no siendo lo mismo, que tiene que ver también con lo del río de Heráclito, pues es verdad. Si hay una personalidad, en tu recorrido profesional todo eso está comunicado, pero eso no significa que seas consciente de todo lo que ocurre. Aparte de que la creación sí es individual, todo pasa por tu propio filtro, por tus circunstancias, pero viene de lo colectivo, o sea, viene de lo que te sobrepasa para volver a lo colectivo otra vez, a tu través, sin que haya, o sea, teniendo conciencia solamente de una parte. Ahora sabemos lo que ocurre de cómo funciona nuestro cerebro, la parte inconsciente, la parte no consciente procesa mucho más que la parte consciente. Creemos que tomamos una decisión en un momento dado, pero nuestro cerebro ya tomó esa decisión antes y quizá por eso tenga esa impresión de que la obra va por delante guiándote como si fuera un tiempo. De hecho, te pones a pintar y el cuadro te va pidiendo cosas, te va pidiendo pinceladas, colores en un sitio, en el otro, y esa es la sensación que tengo ahora con los años mirando hacia atrás, que el propio arte te guía a ti y que en cierto modo yo al menos me tengo sentido como un medio, ¿no? como que hay algo que me lleva a unos resultados que cuando creo que pueden tener un interés
seguro que me sobrepasa a mí. Pero bueno, eso es una de las cosas, de los misterios del arte y de la creación.